las entiende. El que profetiza, al contrario de esto, dice el versículo 3, habla para anunciar el futuro, dice. El que profetiza habla el futuro. El que profetiza habla para edificar, exhortar y consolar. Cuando tú llegas con una persona y le dices, Dios me dice que nunca te dejará ni te desamparará, lo estás consolando, estás profetizándole. Dios me dice que tú necesitas estudiar más la palabra y quiero ser tu amigo porque tú tienes grandes capacidades, no te desesperes, sigue luchando cerca de Dios, lo estoy profetizando porque lo estoy edificando. Y a otras personas hay que decirles, ¿verdad? No sigas en ese camino, Panchito. Lupita, apártate de ese hombre. Lo estamos exhortando, estamos profetizándole a través de la exhortación. Por eso es más importante exhortar, porque lo vamos a aprender. Lo que más le interesa a Dios es edificar a los demás y no autoedificarme a mí mismo. El que habla en lenguas solamente se edifica a él, nada más. Y el que profetiza edifica a las personas de su alrededor. Y ya nadie vive para sí mismo, ahora vivimos para él. Ya nadie vive para complacernos a nosotros, vivimos para buscar la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Y es claramente expuesto en la Biblia que es más importante el que habla en profecía, el que exhorta, el que consuela a las personas y no llevar al don de lenguas al lugar de suprema importancia, cuando el don de lenguas en la Biblia es el último de los dones. Los corintios al último de los dones lo agarraron y lo pusieron en primer lugar. Y le dieron tanta importancia, vuelvo a repetir, que comenzaron todo el mundo a hablar en lenguas. Por eso tuvo que escribir toda esta carta, este capítulo Pablo. Comenzaron en la lengua a cantar, saca la bazuca, y comenzaron a decir miles de cosas. Y no eran ni lenguas las que estaban hablando, están hablando jeringosa. Otros tenían que inventar algo para poder ya decir, bueno, sí hablo en lenguas y esto evidencia que tengo a Cristo, etcétera, etcétera. Y mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. Porque no hay una enseñanza doctrinal, sistemática, consistente de la palabra de Dios. Y nos parte el corazón ver a tantos hermanos. Ay, hermano Alducin, yo no hablo en lenguas. ¿Y qué? ¿Habla en totonaco entonces? ¿Tu lenguaje natal? Y hermano, es que cuando la gente pasa por acá no me caigo al suelo. ¿Y qué? ¿Te salvaste de descalabrarte? Y es que, hermano, cuando la gente se acerca y me pone las manos, no me caigo al suelo, qué bueno, empújalo tú a él para que no te ande empujando. Hemos llegado a tantas cosas, que todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Y tenemos que hacerlo todo conforme a la palabra de Dios. ¿Que hay gente que se cae al suelo por el Espíritu Santo? Sí la hay. Y Dios no necesita ni siquiera que yo ponga mis manos, ¿verdad? Dios puede de lejos a 3 metros tumbarte al suelo con todo y las sillas. No necesita que te ponga las manos. No necesito hablar en lenguas para saber que tengo el Espíritu Santo. No necesito que una persona que llegue a la iglesia y comience como alambre eléctrico a hacerle así para que la gente voltee a ver a la hermana y no está llena del Espíritu Santo. ¿Quién sabe cuántos gusanos se le metieron a la hermana? ¿Qué Espíritu Santo ni qué Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos da paz, nos da tranquilidad, no nos hace que nos comencemos a mover como alambre eléctrico. Que el Espíritu Santo no quiere que llamemos la atención tampoco a los demás. Y una persona así en la iglesia, ¿qué es lo que hace? Pues llama la atención a todos. ¿Qué le dio aquí? Le da una embolia a la hermana pronto. ¿Cuál es el problema de las lenguas? Dice el versículo 6. Ahora, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué les aprovechará si no les hablare con revelación, ciencia, profecía o con doctrina? El primer problema. Las lenguas no comunican nada a la iglesia a menos de que haya interpretación. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Siempre que llega una persona y me dice, hablé en lenguas, le pregunto, ¿qué dijiste? No, chepo.
¿Sabes qué? Ve 1 Corintios 14, 13 y el Espíritu Santo te dice que le pidas a Dios. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve decir todas esas cosas? O sea, tu entendimiento queda sin fruto, no sabes ni lo que dijiste, pero hablaste en lenguas. ¿Le interesaría a Dios que hables algo que no entiendes? ¿O está conectado el lenguaje y las cuerdas vocales y el esófago y todo el aparato del habla con el entendimiento? Dios quiere que nosotros entendamos lo que estamos diciendo. Ahora hay otro mensaje, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante, que es un mensaje a los ángeles. Pero Dios le interesa que cuando tú hables en lenguas, te puedas edificar, porque si ni siquiera tú entiendes lo que dices, ni siquiera tú te estás edificando. Y no lo digo yo, si quieres arráncala de la Biblia, Corintios 14. No se peleen conmigo. Dice el versículo 27 y 28, si habla alguno en lengua extraña, dice Pablo, no lo dice Armando, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, no todos como los niños cantores de Viena. 1, 2 y 3, ok, hay 3. Ahora espérame, primero el 1, después el 2 y después el 3. El 3 no puede hablar hasta que no se calle el 2 y el 2 no se puede hablar hasta que calle el 1. Por turno y a lo máximo 3. Yo recuerdo en los 80s cuando llegaba a muchas iglesias y toda la iglesia, hermanos, un cántico nuevo en el nombre de Dios, a su nombre, libertad en Jesús, bla, 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 bla. Y todo eso era un cántico, todo eso era glorificar a Dios, según ellos, todo eso era un cántico nuevo, todo eso. Y vengo a la Biblia y me encuentro algo diferente. Pero hermano, me decían, es que todo el mundo lo hace, pero no lo enseña la Biblia. A mí no me interesa lo que hagan por tradición o por costumbre, me interesa pegarme a la palabra de Dios. Es que, hermano, ahora las predicadoras traen así el pelo rasurado, corto, porque hay una hermana muy famosa que aquí lo trae. La hermana no es Santa Teresita de Jesús. La Biblia dice que a la mujer le es honroso traerle el pelo largo. Si a la hermana la quieres tomar como modelo y no tomar la Biblia, cambia el modelo de la Biblia y pon a los hombres como modelo. ¿Quién es nuestro modelo? ¿Quién es nuestra guía? ¿Quién es nuestro manual? Haremos bien hacer caso a la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en tantas tinieblas. Pero estamos quitando los ojos de la Biblia y estamos poniéndolos en lo que ya es normal en los demás. Pero no es normal en la Biblia. Es una costumbre en los demás, no está en la Biblia, tradiciones de hombres, y sin que nos demos cuenta, al ratito vamos a tener más tradiciones que los mismos católicos. Hasta papa vamos a tener al ratito. Se los digo con todo mi corazón, de cómo se está leudando y degenerando la palabra de Dios. Es que ya todo lo hacen, es que es normal, es que es esto, es que es aquello, ¿sabes una cosa? A la ley y al testimonio. Y si no les parece, es porque no les ha amanecido. Si habla alguno en lenguas, versículo 23, sea por turno, 2 o 3 y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pablo regula el uso del don de lenguas en 1 Corintios 14. Hay unas lenguas que son las que hablo yo solo con Dios. Hay otras lenguas que puedo hablar en una reunión de oración con puros hermanos que son ya maduros, 6 o 7 que nos juntemos, y alguien que habla en lengua y el otro interpreta. No hay ningún problema, no está prohibiendo eso, no me malentiendan. Es precioso el don de lenguas, pero no el abuso del don de lenguas. Pero en la iglesia es otra cosa. En la iglesia, Dios no quiere que hablemos en lenguas todos, porque la iglesia el domingo es un propósito para edificar al pueblo y evangelizar a los que nos vienen por primera vez a visitar. Dios quiere que nos vean que no somos raritos, ni loquitos, ni que llegas. Yo recuerdo a mi mamá un día vino un predicador a la Arena Coliseo. Me acuerdo también. Mi mamá no era cristiana, tiene ahorita ya 82 años, gracias a Dios ya se convirtió. Una gran cristiana, mi mamacita. Y me acuerdo que andaba en esas cosas visitando, yendo con nosotros, viendo a dónde andaban sus hijos.
Y vamos a ver en la colisión, está un hermano, y de repente alguien ahí en el púlpito, hermanos, un lenguaje cántico a Dios, cuando esa campaña era para incrédulos, y comienzan todos, miren, parecían como avispas, nada más se oían así las lenguas, por todos. Mi mamá salió corriendo de ahí, pero corriendo, me dice, están ustedes locos de remate, los invitados del gobierno que llevamos, la gente decente que llevamos, todos salieron por piernas, dijeron, esto es peor que el manicure. ¿Qué dice el versículo 23? Si la iglesia toda se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran, ¿quiénes? Indoctos, personas que no saben qué pasa o incrédulos, no dirán que están locos. Entonces, Dios no quiere que demos ese testimonio de que estamos locos. ¿Quieres hablar en lenguas? En tu casa, en el baño, en la regadera. En tu reunión de oración, en tus devocionales, no hay problema, no se prohíbe hablar en lenguas, pero se regula el uso del don de lenguas para que no lo usemos indebidamente, no caigamos en ese extremo, que es en el que cayeron muchísimos hermanos nuestros. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que ahorita la mayor parte de las iglesias están entendiendo finalmente cómo usar el don de lenguas. Parecería como que nunca estudiaron Corintios 14. En segundo lugar, dice el versículo 7, ciertamente las cosas inanimadas, que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Ahora, para ilustrar esto, Pablo nos remonta a los instrumentos. Imagínense aquí que ahorita César, el director de alabanza, hay una trompeta y comienza a hacer nos quedamos todos, denle su chocho. Y es hora de su chocho, ¿verdad? O sea, no hay armonía, no hay ritmo, no hay inspiración, es una locura, ¿verdad? O cualquier instrumento, la guitarra, comienza, o sea, cualquier guitarra fue instrumentada para darle, ¿verdad? A la guitarra, al violín, a la flauta, al saxofón, al piano, todo, ¿verdad? Se llaman notas musicales, las 7 notas musicales, y hay armonías que se componen porque Dios creó la armonía. Y lo mismo es cuando alguien habla en lenguas. ¿Quién sabe qué estará diciendo? ¿Está loco? Es lo que la gente va a decir. La flauta, ¿verdad? Es un instrumento de aire. Y la cítara es un instrumento de cuerdas. Necesita tener sonidos inteligibles. De otra manera, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Confunden nada más y nadie le entiende absolutamente nada. Versículo 8, la trompeta militar. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En el campo militar o en el área militar, en la milicia, los cabos, ¿verdad? Regularmente los que tocan la trompeta, tienen, en el Antiguo Testamento, tocaba un toquido, y la gente sabía en sus campamentos que tenían que comenzar a alistarse. Dos sonidos entendían que era para que ya estuvieran, y tres, que estuvieran ya reunidos en el campamento, y 4 sonidos, vámonos a la guerra. Entonces, si alguien salía con la trompeta, imagínense el campamento de Israel, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Un marciano? Versículo 9, así también ustedes. Y nos causa risa, pero es lo que Pablo quería crear en ellos. Si por la lengua les dice lo mismo, igualito, no estás dando una palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque estás hablándole al aire. Estás hablándole al aire. Versículo 10, tantas clases de idiomas hay. Francés, español, italiano, etcétera, etcétera. Seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero al que habla. Si yo voy a Estados Unidos y alguien me dice, you speak English, yo no speak English. No le entiendo nada, absolutamente, nada de lo que me está diciendo le entiendo. Viene un americano para acá y usted ya puede decir Parangacutirimícoro. Yo no entiendo lo que está usted diciendo, nos dice el gringo, ¿verdad? Entonces, si tú ignoras el valor de las palabras, eres un extranjero, o sea, no me puedo relacionar con el gringo no se puede relacionar conmigo. Lo que nos une es el idioma.